Para nadie un secreto que en nuestro país han habido secuestros ya de personas que pertenecen a bandas de Haití, ya que de aquí se han llevado gente para Haití. Las escuelas están totalmente repletas de niños haitianos, que dicen gente que a los niños no se les puede negar la educación por su nacionalidad, pero ¿y los niños nuestros? Estamos preparando a personas que no son de nuestro país para que nos gobiernen mañana, mientras los niños nuestros que les dejamos el día a día y que al final se metan a la delincuencia. Nosotros nos enfrentamos a una grave situación de que lamentablemente, si nosotros el pueblo no nos empoderamos ahora, no puedo decirle de que de aquí a 8 años, quizá de aquí a 5 años. Ya sea tarde. Ya sea tarde. Sí. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Los Verdaderos Códigos con Jay Combes. Suscríbete a este canal porque todas las semanas compartimos contenido nuevo, interesante y divertido. Así que no esperes más, suscríbete ahora. Hoy nos acompaña Germán Robles como invitado y también tenemos el honor de tener el líder del movimiento Antigua Orden Dominicana, el señor Ángelo Vázquez. Bienvenido, Ángelo. Muchísimas gracias. Ya por fin aquí en el programa, luego de tanta conversación para cuadrar, la participación aquí. Excelente, hermano. Mira, nosotros queremos empezar. Tenemos muchos tópicos que podríamos tratar en el podcast, pero para las personas de nuestra audiencia que aún no conocen acerca del movimiento, ¿qué es Antigua Orden Dominicana y cuándo surge? Bueno, la Antigua Orden Dominicana surge hace ya prácticamente 14 años. Nosotros nos hemos organizado para que seamos la voz de los que no tienen voz, de quien no tiene quien lo defienda, para rescatar los valores patrios de esa juventud que lo que necesita es una causa. Y nosotros le hemos dado eso a gran parte de la población que se nos está sumando. Según yo te escucho, pareciera que ustedes tienen una organización educativa. Se puede decir que nosotros solamente estamos predicando un ideal que es el que teníamos anteriormente, donde nosotros seamos un pueblo como lo éramos anteriormente, de valores, de honor, de respeto. Eso es lo que nosotros buscamos. He visto el movimiento de ustedes, un movimiento pacifista, aseguran ustedes. Y me gustaría saber qué se está haciendo para que el Estado, desde el Estado, haya de alguna manera una renovación de las políticas públicas en referencia al tema haitiano. No solamente en el tema migratorio, porque todas las leyes migratorias están establecidas, incluso el principio 80-20 sobre lo que es la contratación de extranjeros en la República Dominicana. ¿Y qué están haciendo para que este Estado que tenemos hoy, o que tenemos de hace más de 60 años, pueda de alguna manera retomar y aplicar de manera efectiva la ley? Porque muchas veces culpamos a los inmigrantes haitianos que sí, pero también hay un contubernio de las autoridades dominicanas para que... No, porque el haitiano entra y se encuentra aquí en el país y es porque nosotros le tenemos la puerta abierta. Que el problema no es deportarlos, sino impedir que lleguen. Exactamente. Entonces tenemos una clase oligárquica que está incumpliendo totalmente los preceptos de la ley. Y tú vas a ver, por ejemplo, en los hoteles del este, una gran cantidad de haitianos contratados, en las obras de construcción, una gran cantidad de haitianos. Quizá aquí donde estamos nosotros sentados, el 70% de la mano de obra fue haitiana. Y tenemos los campos agrícolas, una gran cantidad de ellos, pero el Estado se ha hecho de la vista gorda. O sea que no es solamente culpa de los organismos internacionales, sino de la esencia misma del Estado dominicano. En realidad es por eso que tenemos que luchar para que el dominicano recobre los valores, porque parte de la corrupción que nosotros hemos sufrido por parte de la oligarquía también está entre la población. Y eso es lo que nos ha llevado hacia donde nosotros nos encontramos. Porque nosotros leyes para controlar la migración tenemos de más. Existe la ley 80-20, que se habla del 80% de obra nacional, mano de obra nacional, y que el otro 20% es en caso de que falte mano de obra nacional, se le da un 20% al extranjero. Entonces, esas son cosas que están en las leyes, como también la multa a quien le alquile ilegales. Existen muchas leyes para controlar todo lo que está pasando, pero que no hay quien haga cumplir las leyes, que es el problema que nosotros estamos viviendo en nuestro país en todo. Entonces, ustedes, en cierta forma, al convertirse en una voz de alerta de la población, un movimiento que pareciera asemejarse a la Trinitaria de Duarte, a un movimiento como al margen del Estado, pero de personas jóvenes que tienen un ideal, ¿tendrían algún tipo de aspiración luego de poder tener poder? Porque
el ideal se ejerce con poder y el poder, en este caso, en este país, es político. O sea, de aliarse a alguna organización política, de participar en las elecciones eventualmente o de tener algún tipo de participación oficial. Bueno, yo diría que el poder reposa en el pueblo. Si nosotros el pueblo nos empoderamos, que es lo que nosotros buscamos, que nos unimos para exigir lo que nos pertenece, que nosotros somos los que le pagamos el sueldo a los diputados, a los senadores, al presidente, que son empleados nuestros, no tuviéramos que esperar cada 4 años para que hagan lo que nosotros queremos. Y eso es lo que el pueblo necesita entender, que los políticos tienen que hacer lo que nosotros digamos y que aquí tiene que aprobarse leyes a favor de nosotros y no en contra para favorecer un pequeño grupo. Y eso es lo que hay que enseñarle al pueblo y que se empodere. A raíz de hablando un poco de actualidad, a raíz de sabemos que Haití es un país que tiene problemas no de ahora. Desde el nacimiento mismo, hace más de 200 años, han tenido una serie de problemas, pero ahora pareciera que son de otra magnitud. Un presidente muerto, unas bandas que ya tienen hasta reconocimiento en redes sociales, un barbecue, un esto, un lo otro, unos gobiernos de Kenia que quieren entrar, que no están entrando. Es decir, ahora pareciera que hay una situación por lo menos mucho más grave que en años anteriores. ¿Cómo eso ustedes creen que impacta y qué opinión tiene Antigua Orden acerca de Bueno, este tipo de por cosas? informaciones que nosotros tenemos de personas de haitianos mismos, en Haití, el conflicto que está ocurriendo en Haití está ocurriendo en una parte de su capital, no en todo el país, ni en la capital completa, en unos pequeños barrios. ¿Qué pasa? Que le han vendido al mundo como que hay una guerra civil en Haití, que nosotros tenemos que cargar con ese problema, donde bien tú lo dices, es un problema que empezó desde su independencia, que Haití no está así porque le pasó un problema ahora en el 2012, sino porque no han sabido organizarse, que la corrupción de Haití es mucho más grande que la de nosotros y por eso no han podido levantarse nunca. Entonces ahí vamos nosotros a lo siguiente. ¿Quiénes son los que le venden las armas a ellos? Los mismos que van y le ayudan y tienen ONG en su país para supuestamente ayudarlos, pero también para sacarle los recursos a ellos y que nosotros carguemos con la culpa de todo eso. Es un peligro bien grande lo que nosotros estamos viviendo con Haití, ya que vimos que hasta el presidente de Colombia dijo que se perdieron muchas armas, 1 millón de armas, cohetes, municiones, y que supuestamente podría ser que estén en Haití. ¿Qué pasa? Que a donde nosotros vamos es que puede ser que esas armas se perdieran por parte de algún organismo de inteligencia para ayudar que la Fuerza Internacional de Kenia sea repelida, ocurra una revolución en Haití de guerrilleros que no son bandas, que ninguna banda armada te va a saber destruir un blindado. Pero hemos visto que ellos lo han destruido. Entonces toman aeropuertos, toman puertos. Esas no son bandas. Cárceles, una cárcel. Y cárceles son guerrillas. Entonces, aquí se está jugando algo muy peligroso. Porque eso que está creciendo en Haití, que tú lo vas a ver pronto, cuando estalle la revolución en Haití y venzan al ejército de Kenia y al gobierno haitiano, que por más que han querido levantarlo, se está cayendo. El problema después viene para nosotros. Porque ahí sí vamos a tener que obligatoriamente aceptarlo a ellos como refugiados. Y ahí cuando nosotros, el pueblo, tenemos que empoderarnos y decirle que si ellos quieren refugiados y campos de refugiados, pueden construir en cualquier lado de Haití una zona segura en su propio país, gobernado por las fuerzas internacionales, pero no del lado de nosotros. Ustedes se imaginan esa desgracia, ¿a dónde llegaríamos? O sea, que tú crees que se está apostando internacionalmente a que el desorden de Haití se agrave para que a la vista internacional darle asilo político de refugiado sea algo humanitario. Es decir, como si allá se pone más grave y explota todo, guerra civil, lo que sea, entonces como que sería más fácil que entre. En noviembre del otro año hubo una denuncia de que en la Casa Blanca, antes del senador de Florida, salí con la denuncia de que la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, quería 3 millones de refugiados para la República Dominicana. Pero antes de eso, que eso fue los otros días, en noviembre del otro año, se denunció que desde la Casa Blanca se estaba buscando un tercer país para que sirviera de contención para las oleadas masivas de inmigrantes haitianos que pensaban desatarse este año que iniciaban, a fin de año. Y para eso se buscaba un tercer país, ya fuera
en Guantánamo para devolverlos para atrás, o que fuera República Dominicana que lo contuviera en nuestro país. Imagínate tú. Entonces, es algo grave que nosotros estamos viviendo. Fíjate, cuando he visto en diferentes medios a veces la metodología de protesta pacífica en cierta manera que ustedes hacen, yo tenía alguna forma y le decía a Joel, vamos a saber qué es lo que hay aquí. Porque tú tienes dos bandos que son ultras. Yo siempre he dicho que el ultranacionalismo no es beneficioso porque se convierte muchas veces en xenofobismo. Y otros que están bien financiados, que esos son súper pro-haitianos, que no les importa de ninguna manera cuál es el destino del país. Yo tengo una posición en referencia al tema. Y por la ponencia que usted está haciendo, veo que tenemos muchos puntos afines. En común. En referencia a esto. Quizás el método, porque muchas veces tú protestar ante organismos internacionales es una voz que se pierde, como dicen, en el desierto. Esa gente no le hacen caso a nadie. Cuando esa gente quiere hacer algo, lo hacen por encima de todo. En el caso de Haití, le explicaba a Joel que sin importar cuántas intervenciones tenga, Haití no va para sitio. Porque es la conformación ideológica del pueblo haitiano, que le ha faltado educación. Y es triste decirlo. Son seres humanos igual que nosotros. Pero cuando tú tienes una nación pobre, como decía Joel una vez, cuando tú tienes una casa de gente pobre y se muere tu hermano y la mujer de tu hermano y vienen 5 muchachitos para allá, ya tú eres más pobre. Nosotros nos estamos empobreciendo como nación. Yo de alguna manera les felicito por su posición nacionalista, quizá con algunos métodos no. Y te confieso por qué en un momento dado yo dije, no me gusta el método. Porque vi no sé si fue editado o qué se hizo, una foto de ustedes en que dice, nacimos en 1844, renacimos en 1937. Y aunque no son pacifistas en función de que no portan armas, pero a veces no ser pacifista cuando tienes un discurso que desdice de tu intención primaria. ¿Qué tú me tienes que decir en referencia a eso? Y si hay una dispensa pública, porque asumir que renacimos en el 37... Pero es una pancarta que tú viste en alguna foto, que decía nacimos en el 1844, renacimos en el 37. Bueno, Digo, para la audiencia que no está entendiendo, en el 37 nos estamos refiriendo a la matanza que hizo Trujillo, que no se puede ni siquiera contabilizar el monto preciso, la cantidad precisa de... Esa parte es muy cuestionable. Mira, existe la masacre de Moca, que sí hay pruebas. El de Güello de Moca. Exactamente, pero no existe la masacre del Perejil, ni esa cantidad de haitianos, porque ¿dónde están los cuerpos? Es que se notara, porque fueron muchos, y fue los otros días, no fue como lo de Moca, que fue hace mucho. Si puedo hacer un paréntesis, te puedo expresar que mi abuelo León Robles tenía 5 nacionales haitianos en su finca y fueron degollados, incluso un niño. O sea que en ese sentido sí yo tengo referencia sobre ese caso. Lo que se hizo fue que se exageró en organismos internacionales. Se exageró, no fueron ni 37,000 ni 18,000, quizás no llegaron siquiera a 1,000, pero no aparecen las pruebas de eso. Bueno. Pruebas verbales. No aparecen pruebas físicas. Bueno. Y ahí es donde está el problema. O sea, prueba física, tú dices los cementerios de toda esa cantidad de cadáveres. Hasta las osamentas. No aparecen. Es que no hay esa cantidad. Ni de 1,000, ni de 500, ni de 100. No aparecen. Ahora, lo que sí nosotros estamos viendo a diario es los grandes asesinatos que se está cometiendo en nuestro país, como este domingo que vamos para Cabrera, de la provincia de María Trinidad Sánchez, que el haitiano que mató ese señor, la Francisco Flores, todavía anda en la finca y en la zona y no lo han podido atrapar. Esos son casos que sí están pasando. O la masacre que ocurrió en la frontera de una familia incompleta. Nosotros fuimos. O la mutilación de una niña. De Cielo García. Y ese haitiano está aquí también. Porque entran y salen. Exacto. Es que tú no sabes a quién es que tú tienes ahora mismo, o de seguridad, o de vecinos, porque que ni ellos mismos tienen documento. Entonces tú no sabes al lado de quién que tú estás viviendo, de qué corrió él en Haití, se encuentra aquí. Ahora bien, en referencia también a lo que dice de la protesta de los organismos internacionales, resulta que nosotros nos movilizamos, le hicimos una protesta a la ONU. Eso lo vi. La ONU, como usted dice, esa gente hace lo que ellos les dé su gana por encima de quien sea. A ellos no les importa que tú le protestes. Pero
Lo que nosotros hacemos estratégicamente no es porque la ONU no vaya a hacer caso, sino el pueblo que despertamos para que se una a la causa. No por lo que nos van a escuchar, eso es como el Congreso. Los políticos no nos van a hacer caso porque ellos tienen intereses. Por el pueblo que se suma y asiste a eso, y es otra persona despierta, que al final cada vez seremos más, y cuando seamos lo suficiente, entonces ahí sí de verdad van a tener que escucharnos. Pero una cosa, cuando nosotros hablamos de defender la patria, si hacemos el símil con el movimiento de los trinitarios, el movimiento de Duarte, si hacemos una similitud, Duarte se estaba reuniendo con varios tipos de personas. Algunos que le ayudaban a escribir y a redactar y a leer y a hacer obras de teatro, la filantrópica, esto. Pero también tenía otro corito de armas, de entrenamiento militar, de, bueno, estamos preparando una república, escribe una constitución, vamos a cóseme esa bandera, pero cuando se arme no es con constitución ni con bandera. Este es un movimiento que, como decidió uniformarse, así como se uniforma un grupo de pelotas, como se uniforma lo que sea. Que muchos no tachan de paramilitares. Bueno, ustedes se visten de una forma porque nadie lo va a tachar, porque ustedes no han estado en guerrilla, no han estado exhibiendo armas, ni están exhibiendo armas ni nada, pero tienen hasta incluso unos niveles de jerarquía. He escuchado dentro de la organización, o sea, hay niveles como en la milicia, tienen una vestimenta similar a la de la milicia y demás, y se está hablando de defender la patria. Inicialmente estaba en una parte educativa, de protesta. No existe defensa de patria sin violencia. Lo que yo estoy diciendo es que si llegara a pasar un acto violento de nuestros vecinos con nosotros, ¿ustedes tendrían una respuesta igual de pacífica y de discurso como la tienen ahora? Bueno, nosotros no nos hemos organizado para dejar perder el país. Nosotros, si no hemos organizado y no hemos hecho actos de presencia para, bueno, portar este uniforme que nos identifica como, se puede decir ya, defensores de la patria, que no hemos hecho nada comparado a lo que crearon este país, para estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender nuestro país. Que cuando haya que defender el país de la forma que sea necesaria, la defenderemos, porque no vamos a dejar que nos quiten nuestra tierra, que nos quiten nuestra nación por las buenas. ¿Y el Estado, de alguna forma, se ha acercado a ustedes aprobando o rechazando el movimiento? Bueno, en esa parte nosotros nunca hemos tenido conexión con ninguno de los gobiernos que han pasado. Digo porque nosotros le hicimos mucha protesta al PLD, le hemos hecho esta protesta a este gobierno incluso. Sí. Y no hemos parado jamás. Nosotros siempre tenemos que mantenernos neutral ante los partidos políticos y ante la política, porque es lo que nos ha dividido a nosotros los dominicanos. Nosotros todo nos crea un conflicto, nos divide. Cualquier tontería. Ahora, lo que tiene que unirnos a nosotros es la patria, la bandera tricolor, que tiene que ser la bandera de nuestro partido. Y nuestro único líder que tiene que es Juan Pablo Duarte. Es lo que nos une a nosotros como dominicanos. Pero cuando te preguntaba eso, lo hacía en referencia a que supe que hubo una vez como si un jefe de la policía se pronunció a favor, en contra, lo que sea, que si se abre una investigación o si no, es decir, y eso pertenece al Estado. Si la fuerza. Bueno. He visto fotografías, por ejemplo, en los medios donde ustedes están haciendo algún tipo de manifestación, pero hay uniformados que sí pertenecen a la Fuerza Armada Dominicana, como si estuvieran dándole un apoyo, o están ahí nada más por si acaso pasa algo. Ellos van para protegernos a nosotros, cumplen con su rol de mantener el orden las autoridades. Sí, no te voy a negar que no para nadie un secreto que en las instituciones de nuestro país hay muchos patriotas, muchos buenos dominicanos que les duele este país, porque la gran mayoría que se mete a la policía, a la guardia, Fuerza Aérea o la Marina, no es porque pagan mucho, es porque muchos tienen el sentimiento de patriotismo. Es correcto, hermano. Fíjate, como habíamos expresado antes, Duarte reunió un grupo de muchachos, porque eran muchachos. De hecho, el mayor de ellos prácticamente era Juan Pablo Duarte. Juan Alejandro Pina, cuando entró a la Trinitaria, no tenía 16 años. Y se hizo conciencia. Yo vuelvo y reitero y le felicito. Y una de las primeras manifestaciones que deben hacerse, a mi entender, es volver en las escuelas a lo que es moral y cívica. Porque través de la moral y cívica fue que la generación mía, yo tengo 60 años, fue la generación mía, se le inculcó el amor a la patria. Entendemos
que el pueblo haitiano es un exiliado político y económico. Porque donde hay desorden, la gente sale. Donde no hay estabilidad, la gente sale. Donde no hay una economía adecuada, la gente va donde le queda más cerca, que es nosotros. Claro, y más si la puerta está abierta. Ahora bien, yo siempre he propugnado, y lo dije ahorita, sobre las políticas públicas. El día que el gobierno haga lo que empezó a hacer, desgraciadamente, el llamado dictador Rafael Leónidas Trujillo, que es dominicanización de la frontera a través de la instalación de empresas que impidan que el dominicano fronterizo se mueva a las ciudades, cuando en una tierra, y eso pasó con Israel, los judíos se fueron, que no se llamaban judíos, lo poblaron muchos otros. Con nosotros pasa lo mismo. En la medida en que el dominicano se va retrayendo de la frontera, van entrando poco a poco. ¿Y qué pasó con Hincha, donde nació Pedro Santana? Fue cedida a ellos porque ya era un poblado totalmente haitiano. ¿Y quién no cedió? El Tratado del 29 y Trujillo refrendado después de la presión de los para que no le aceptaran refugiados en contra de aquel lado. Por la matanza del 37. Proceso, no vamos, Robert. Entonces, tenemos un Pedernales lleno. No, pero en Pedernales, gracias a Dios, se están implementando planes de desarrollo que están haciendo a ellos retomar el amor del pedernalense y están volviendo. En la medida en que se vaya desarrollando y tú veas que ya los de aquel lado están tomando el trabajo que es mío, ya empieza la cosa. Según una encuesta del mismo censo que hizo el gobierno, en la frontera el 70% de la población son de comunidad haitiana. El 70%. En toda la línea fronteriza. ¿Y eso de quién es culpa? De los políticos nuestros. De los gobiernos que no han sucedido. Entonces, en ese sentido, yo le insto a ustedes y cuenten con un colaborador siempre que las acciones no se salgan de control, que estén dentro del marco de la prudencia, es la palabra. Yo siempre voy a ser un defensor de la dominicanidad. Y lo he expresado. Usted va a ver un podcast mío. Yo lo he expresado. Es que si perdemos el país, lo perdemos todo. Dominico-haitiano es un problema que se va a dar siempre en las fronteras donde un país tiene más oportunidades que otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos una islita. Y cuando tiraron el censo que dicen que hay menos de 1 millón de haitianos, eso es mentira. Aquí hay como 2,5 millones de haitianos. Ya los hay. Haitianos, 2,5 millones, sin contar con los descendientes de haitianos. Sin contar con los que han entrado. Con porque si estamos contando, mira, que solamente hace ya un año un periodista del gobierno dice que hay 450,000 niños haitianos fuera de las escuelas. 500,000 casi. Más lo que están pariendo cada 4 años, que son 250,000. Entonces tú sacas los cálculos y tú dices, no, pero no son 2,5 millones. ¿Cuál es el impacto que tiene esa cantidad de población aquí? Estamos hablando de en salud, educación, servicios públicos, cantidad de vivienda por habitante, trabajo. O sea, ¿qué impacto ha detectado Antigua Orden que tiene la población que está actual? Hay un problema que lo hemos visto en las escuelas. Las escuelas están totalmente repletas de niños haitianos, que dicen gente que a los niños no se les puede negar la educación por su nacionalidad. Pero ¿y los niños nuestros? Estamos preparando a personas que no son de nuestro país para que nos gobiernen mañana, mientras los niños nuestros que les dejamos el día a día y que al final se metan a la delincuencia o los trabajos que prácticamente hoy hacen los haitianos porque no supieron construir su país. Entonces ahora vamos a cargar esa culpa a nosotros y vamos a dejar a los niños dominicanos fuera de las escuelas. Vemos las parturientas haitianas en los hospitales de los recursos nuestros, que se está yendo todos los recursos nuestros y todos esos préstamos es para eso. Vemos las regularizaciones que siempre se hacen en nuestro país fallidas, porque donde hay un país que tiene ya prácticamente 2 siglos sin documentos y que nosotros venimos y nos hacemos cargo de eso y no funciona porque ni ellos mismos saben cómo se llaman. Entonces, el impacto que estamos viviendo es como el ejemplo de la mano de obra, que si usted trabaja por 1,000 pesos al día, ellos te trabajan por 500 y no hay que darle seguro. Bueno, imagínate. Te ahorra TCS, te ahorra... Ahí está la responsabilidad precisamente de esa clase. Que no hay consecuencias, es por eso que ha pasado. Que esa es la clase que quita y pone gobiernos. Porque siempre hemos dicho, el voto popular. Aquí el voto popular decide una ínfima parte. El 70% del país no votó. ¿Qué le voy a expresar? Una abstinencia grandísima estas elecciones. ¿Qué le voy a expresar? Hay que determinar en cuanto a eso lo que es el equilibrio entre lo que aporta al Producto Interno Bruto Nacional, la mano de obra o el trabajo
de la población haitiana versus lo que el Estado le brinda. Hay estudios de eso. Y conviene hacerlo. Hay obviamente una desigualdad rampante entre lo que aportan ellos. Porque, como te había expresado antes, el ciudadano haitiano, gran parte de lo que gana aquí lo remesa a su país. Para cuando tengan lo suficiente, entonces poder venir muchos para acá. Y ahí es que está el impacto negativo. El impacto negativo no es en la mano de obra haitiana nada más, sino en que un haitiano se convierte en 4. Porque viene la mujer, los 2 hijos ya nacidos allá y los 5 que van a nacer aquí. Ahí está el peligro, en mi visión de esto. El método quizás a mí no me gusta mucho, pero la intención es magnífica. Si todos nos unimos a esta causa, podemos ir echar para adelante al país. Muchos argumentan que ellos, estando aquí en las fincas, en la agricultura, en la construcción y demás, muchísimo trabajo que hacen ellos que muchos dominicanos pues ya no quieren hacer, o que ellos lo hacen tan económico que quien lo contrata lo prefiere. No es solo que el dinero de ellos se va para allá, sino que cuando un dominicano cobra un salario, una de esas partes es un impuesto. Pero después el dinero que tú te quedaste, que no te cobraron de impuestos, tú lo gastas aquí. Con lo cual hace más impuestos. Entonces, ese dinero que se le paga a ellos es un dinero que sale de nuestra economía. Ni entra en impuestos, pero tampoco entra en los gastos que se hacen corrientes directamente. A más que lo que ellos compren aquí, allá en un colmado, sin comprobante fiscal. Sí. Ángelo. No, incluso una parte muy importante del beneficio que nos da el negocio con los haitianos. Es decir, la mano de obra barata. No, incluso la que defienden muchos empresarios, que es el negocio de que ellos son el mayor socio comercial de este país. Socio comercial que no nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque podemos poner un solo pequeño ejemplo para que se den cuenta de que a cómo estaban el cartón de huevos antes de que se cerrara la frontera y luego de que se abrió. Estaban por lo del canal. Estaba a 300 pesos y cuando se cerró la frontera, que tuvieron que venderlo aquí, ¿a cómo llegaron hasta 70 pesos? Entonces, ¿qué negocio que no conviene con ellos? Sí, porque se cayó la demanda. Que le conviene a lo que venden. Exacto, no necesariamente porque no te lo van a pagar al precio que tú quieras, pero nosotros no nos conviene. Mira, por más que nosotros hagamos por el ciudadano haitiano, por más que trabajemos, por más que tratemos de mejorar las condiciones de vida, realmente el gobierno haitiano, los gobernantes haitianos siempre van a tener un ataque y misericordia hacia nosotros. Me imagino, no sé si lo sabes o si existiese la posibilidad de que ustedes sean un blanco de ataque de manera directa por muchos personajes haitianos. Bueno, el ex canciller haitiano no atacó a nosotros, el Claude Joseph. Una vez nos mencionó en una campaña que él tenía ahí de su partido y decía como que nosotros andábamos cazando haitianos aquí en el país. Lo que no es cierto. Exactamente. Ustedes nunca han agredido aquí en este país hay leyes, aquí hay cámaras, aquí hay organización. Esto no es una jungla como de aquel lado, que cada quien hace lo que quiere y el señor de la guerra de una esquina. ¿Qué pasa? Que nosotros nos enfrentamos a una grave situación de que lamentablemente, si nosotros el pueblo no nos empoderamos ahora, no puedo decirle de que de aquí a 8 años, quizá de aquí a 5 años. Ya sea tarde. Sí. Y no hay momento para mañana, hay que sacar el tiempo y empezar desde ahora. Una persona que usted conquiste y despierte es una persona más que puede servir como muro de contención para defender este país. Porque primero hay que comenzar con la conciencia de los dominicanos, con despertar dominicano y luego lo que sigue, que es la defensa ya en las calles. Sin que eso se convierta en un elemento de odio hacia personas que realmente son la mayoría sobrevivientes. Bueno, nacionalismo no quiere decir odiar al extranjero. Nacionalismo quiere decir amarnos. Es que nosotros los dominicanos no odiamos a los extranjeros. Porque es que es imposible. Fíjate como si nosotros los maltratáramos como ellos predican o los odiáramos, no anduvieran todos aquí en este país. Tanto así que nosotros, que somos los más radicales, hemos tenido marcha y se pueden comprobar en las redes. Y ellos andan entre nosotros ahí que cruzan vendiendo algo y nadie le pone un dedo encima. Sí, es cierto. Y somos los más radicales. Es cierto. Ángelo, yo he escuchado mucho discurso de haitianos, he conversado con haitianos. De hecho, entrevisté, no sé si tú supiste, al joven que vive en Santiago, el haitiano, que quiere ser presidente, Mr. Lubens. Sí. Y en
todos, incluyendo en él, noté que el haitiano se le enseña la historia de una forma diferente de aquel lado. Algunos maquilladas, en el caso de Luben dice que la República Dominicana no fue independiente de Haití porque tuvo España, tuvo esto, tuvo aquí, tuvo allá. Pero en el caso de otros, siguen diciendo que esto es como si fuera un territorio de ellos que en algún momento lo volverían a tener. No, porque su constitución lo pone a nosotros como una provincia rebelde. Como una provincia rebelde. O sea, ustedes están ahí hasta que decidamos ejecutar. Que cada vez que ellos tienen paz y se organizan y tienen un líder, es que vienen los conflictos con este país. Ya. Fíjate cómo ellos, a pesar de que tienen un estado fallido, esa gente defienden su gente, abogan por su gente y le dan galletas a los ministros de nuestro país diplomáticamente. Abogan por su gente fuera de su país. Entonces, pero dentro de su país son los maltratadores de su gente. Ahí es diferente. ¿Tú viste la protesta que se hizo en la frontera cuando ellos cerraron la frontera los otros días y que no iba a entrar un solo producto dominicano porque no lo querían dejar entrar ellos con el pasaporte vencido? Sí. Tuvimos que dejarlo. Se dio el Estado. Dice, pues no le vendemos nada entonces. Si con pasaporte vencido. No, lo que pasa es que no hay autoridad. Yo siempre he dicho que la mejor forma de solucionar las crisis es ahondándolas. Y siempre he expresado que ese negocio con Haití ha sido por conveniencia de muchos dominicanos que no han buscado otros mercados. Cuando alguna clase, algún tipo de empresario haitiano o cuando a un político haitiano se le ocurre decir que los cerdos de aquí tienen fiebre porcina, que las aves tienen gripe aviar, te cierran la frontera, entonces empiezan los dominicanos de este lado, los comerciantes, a rogar como muchachos. Pero tú tienes muchas islas por ahí. Tú tienes muchos sitios donde... ¿Pero quiénes fueron los que hicieron el lío cuando se cerró la frontera? Los dominicanos fuimos los que gritamos. Y se aprovecharon políticos. Y después cerraron ellos su frontera y dijeron, y aquí ustedes no van a entrar. Entonces después que abrimos. Políticos dominicanos a atacar al gobierno, que no se podía seguir con eso, porque muchos comerciantes... pero Leonel fue a la frontera a decir que no se podía mover el ejército para allá. El que permitió en el 2010 que entrara una oleada... El que comenzó esto. Fue esto. Bueno. Lo siguió Danilo y lo ha seguido este gobierno, porque es un compromiso internacional que hay, que no importa el gobierno que haya, hay que seguirlo, eso dámoslo para el pueblo. Uh-huh. Es decir, yo en algún momento pensé, dije, bueno, tal vez el Estado nunca le quiere poner el cascabel al gato porque siempre está la sombra cada 4 años de tú hacer algo escandaloso que se te convierta en políticamente provechoso. Sí, o perjudicial. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, pero ahora que se religió Abinader, que posiblemente no se vaya a reelegir otra vez. La historia nos dice lo contrario de todo el que hemos tenido, porque todo el que se sienta no quiere irse. No quiere apearse, pero vamos a suponer que este sea el segundo y último periodo, por ahora o lo que sea, de Abinader. Podría casarse con la gloria de decir, bueno, pues vamos a hacer lo que sea que se necesite hacer para poner orden en la casa, y si me vuelvo impopular, me vuelvo impopular. Y si la gente... O sea, creo que es una oportunidad importante. Bueno, yo diría lo contrario. ¿Por qué? Porque esas leyes que se pretenden implementar en el Congreso recientemente, como la que propone que nosotros no podamos deportar haitianos ilegales en nuestro país por deportaciones forzosas. Y díganme ustedes, ¿qué deportación no es forzosa en cualquier parte del mundo? Nadie se va por la buena. Entonces, si nosotros aceptamos esa ley, ese es un paso más de que aquí no va a haber deportaciones, como ha propuesto siempre el representante de la ONU en este país, que lo hemos visto en los medios de comunicación. Entonces, son cosas contradictorias de que el presidente Luis Abinader hoy dice algo, pero el canciller después hace otra cosa, o él hace otra cosa a lo que dice. Entiendo. Yo creo que todos los gobiernos se han quedado en discurso con esto. Cuando Danilo Medina, la primera vez que fue a un foro, creo que del CARICOM, tuvo una posición, yo dije, por fin llegó alguien. Pero todo se quedó. Yo recuerdo eso. Todo se quedó en discurso. Yo digo que aquí lo que hay que retomar es crear mejores condiciones de vida en la frontera e incluso crear zonas francas que, si el haitiano quiere cruzar de allá para acá de manera legal, bueno, cruza y te va para tu país caminando otra vez, pero no me pernoctes en mi país. Que se mejoren las condiciones de los cuerpos especializados en la frontera. Y lo comentaba los otros días con un militar amigo mío. Ven acá, hermano,
Si tú tienes un militar ahí ganando 25,000 pesos, con la familia en la capital, con la familia en tal sitio, que se lo está llevando quien lo trajo, cogiendo calor, sol, sin a veces tener agua potable en un momento dado para comer, y le ofrecen 1,000 pesos para cruzar, no lo va a coger. No, eso es contradictorio. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Dígame. Porque es como el que dice, no, él atraca porque tiene necesidad. Dígame ahora. El que tiene honor y el que tiene respeto. Sí, no, lo que pasa es que una cosa viene de lo otro, distinguido amigo. Hace falta muchos valores. Distinguido amigo, muchas veces las personas que entran a cuerpos castrenses entran por necesidades y no están debidamente empoderados ni conocen adecuadamente su misión. Eso sí. Lo hacen por necesidad, no por convicción, no por patriotismo, no para proteger los intereses patrios, sino que necesitan un sueldito. Y en un país donde la corrupción campea en todos sus fueros, usted no puede exigirle a los más pequeños que no sean corruptos. No, siempre que no es cierto. Siempre que no estén recubiertos de un blasón de valores que les permita enfrentar todas esas contingencias, todo eso, vamos a decir, necesidades de una manera digna. De decir, no, yo soy un soldado de la patria. Fíjate de algo. En las guerras patrias, los grandes luchadores en guerras patrias, nunca fue una soldadesca, fue la gente, fue el dominicano común. Aquí no había un ejército en la independencia. Aquí hubo un ejército en la restauración. Pero para la guerra contra los haitianos, eran ciudadanos que se enganchaban por amor a la patria. Eso es así. Hoy día no ocurre eso un 100%. Porque cada persona es un reflejo de la sociedad. Y hoy tenemos una sociedad totalmente permeada por lo que es la corrupción y la desvalorización del hombre. Por eso, hoy día, estos muchachos que están subiendo, la mayoría no tienen la conciencia de lo que nos costó crear esta patria, de la sangre que se ha derramado, no solamente en el 44, porque ya teníamos palo hincado, cuando combatimos a Ferrán, y cuando los haitianos vinieron, porque los franceses vinieron aquí a invadir por el gran problema que tenían allá, en el año 1791, que empieza una revolución en Haití, hay una gran matanza, gran parte de la población francesa viene para acá, y con ello el ejército napoleónico viene hacia acá, y atrás de ellos viene Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe, que son derrotados por Ferrán, ellos con 20,000 hombres y Ferrán con 2,000, la soldadesca francesa, y en venganza es que ellos a su paso van matando a todo el mundo y se concentran en Moca. ¿Por qué en Moca? Por la gran población blanca que había y porque en ese momento había una gran población francesa en Moca. Pero si nosotros retomáramos los valores, si las Fuerzas Armadas tomaran los valores, si los gobiernos, los políticos tomaran los valores, si la gente común tomara los valores, tanto así que muchas veces tú ves que tocan el himno nacional y suben la bandera y la gente sigue caminando como que no es nada. Eso es así. Entonces, sobre eso es que tenemos que empezar a educar a esta juventud que va subiendo, para crear entes empoderados. Es más, yo digo que aquí hay que instaurar nuevamente el servicio militar obligatorio. Porque a través del servicio militar obligatorio, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Personas que no van a ser guardias pueden tener una conciencia patria mejor forjada. Mira, lo que pasa en nuestro país es que hace falta obligatoriamente una revolución educativa y cultural, obligatoria y cultural para todo el mundo y cultural para todo el mundo, sea en empresa pública y privada, sea. ¿Por qué? Porque aquí el problema que hay es en la sociedad completa. Ya lo sabemos. Comienza desde arriba y termina abajo. Entonces, entre los militares, que se puede, porque habría incluso más empleo para más gente. Entonces, entre los militares, entre los policías. Mira, la mayor creación de empleo empieza cuando tú tienes una población bien educada. Perfecto. Los empleos se crean solos. Perfecto. La seriedad llega sola. Todo cambia. Y es lo que hace falta en nuestro país. Una revolución educativa y cultural, como tú dices. Tú sabes, Joel, la mayoría de las entrevistas que he visto al joven lo han viabilizado hacia prácticamente hacerlo ver hacia la población como una persona como impulsiva. Y yo veo que él tiene muy buenos conceptos. Tú tienes la cabeza bien amueblada, muchacho. Está bien amueblada. Yo venía a darte funda hoy, pero me ha cambiado tremendamente la percepción. ¿Por qué? Porque has tocado temas, y eso es lo que queríamos, llevarte a tocar esos temas, de que hay que cambiar la mentalidad
del dominicano. Es que ese es nuestro principal problema. Viejos, vamos a empezar con los muchachos. Esa es nuestra lucha. Sobre lo que tú mencionabas, que dices que se necesita valores y aunque cobre poco, tiene que tener sus valores. Nosotros los tres tenemos la edad suficiente como para saber cómo era los policías que le llamaban tráfico antes de que existieran los AME. ¿En qué tiempo eran eso? Estábamos hablando 96. Años 78. Yo que soy más joven. Yo soy del 96. Naciste en el 96. Porque tú naciste cuando cogió Leonel el gobierno. Eso edad tenía la edad. Cuando tú naciste, no existían los AME. No. Y yo recuerdo con mi papá que básicamente te paraban lo que le llamaban tráfico con unos cascos blancos duros y siempre era a pedir dinero. A pedir dinero y no importaba que tú andaras sin luz, sin nada, sin puerta, pero que le dé dinero. Y cuando pasaron a los AME y le subieron el salario 5 veces, 3 veces, no sé, una cantidad exagerada con respecto a lo que van a los otros. Le cambian el uniforme para que haya un cambio de conciencia, pero le estaban pagando más y estaba prohibido. AME que lo encontraban de que estaba cogiendo un macoteo, era botado al acto. Entonces yo le diría, ¿cambiaron de conciencia? ¿Eran más patrióticos? No, la cabeza estaba dando otra orden y le estaban pagando bien. Entonces, posiblemente, allá en la frontera, a lo mejor hay 20 o 30 en una puerta, pero hay una gente que está en la cabeza de los macuteos de ahí, no cobra. Pero claro que sí. Entonces, la cabeza guía lo de abajo. Es que los haitianos no entran por los montes de este país. Es por la carretera y los puestos militares. Caribe tú lo traes a lo claro. Entonces, díganme ustedes. Entonces, una cosa, Ángelo, te quería preguntar. De aquel lado tenemos, por lo menos lo que vemos en los medios, bandas armadas con armas de guerra. Las vemos exhibiendo AK-47, M16. Lo vemos exhibiendo de todos los tipos de armas. No es con una Glon ni con una Tauro. Antiblindado, arma tierra, aire para tumbar helicópteros. Entonces, un procedimiento que han estado utilizando cuando un estado fallido no está supliendo las necesidades básicas es que muchas de esas bandas lo que hacen es secuestros o extorsión, ¿no? O un camión que viene con comida, se lo roban el camión entero, lo que sea, sitian una ciudad que todo el que pase por ahí tiene que dar un peaje, lo que sea. Pero cuando se acaba lo que hay, esa gente sigue estando armado. ¿Ustedes pronostican que hay un riesgo de que se pichen las bandas para este lado cuando no encuentren qué recoger de aquel? Bueno, mira, las bandas ya funcionan en este país, porque de aquí... ¿Cómo así? Para nadie un secreto que en nuestro país han habido secuestros ya de personas que pertenecen a bandas de Haití, ya que de aquí se han llevado gente para Haití, de aquí hasta de Herrera, y ha habido pruebas y todo eso se calla, y al mismo tiempo se sabe. Entonces, si lo sabemos nosotros, simples civiles, me imagino que el gobierno, los organismos de inteligencia más, que la gran parte de los motoconchos que hay en nuestro país haitiano, esos motores son financiados por las bandas que están en Haití y que ellos tienen que mandarle un semanal a través de Caribe Express Western Union. Pero ¿cómo así, Ángel? Pero estás diciendo. ¿Y cómo sirven ellos? Como sistema de inteligencia, donde ellos te mandan una foto y dicen, localízame que me debe de una mercancía. Y los motoconchos se lo localizan. Un sistema de inteligencia dentro de nuestro país. Wow. O sea, los motoconchos haitianos, dices tú, están financiados algunos por bandas haitianas. Claro que sí. Pagan un semanal en Caribe Express Western Union. Wow. Me he quedado sorprendido. No. Muchachos también enterados. Y es posible que en algún momento, porque ahí eso es casi como logística e inteligencia. ¿Ustedes prevén que en algún momento, si se sale de control más de la cuenta, eso para allá, la ola de violencia con armas de guerra, repito, se cruce para este lado? Bueno, imagínate tú de que esto es un barrio. Y la delincuencia que hay en este barrio ya le ha robado a todo el que se le podía robar por aquí. Entonces, lo que se le podía robar, se mudaron para un barrio mejor. Es obvio que los delincuentes de este barrio ya van a mudarse para el otro lado y van a hacer su visita para hacer el atraco de aquel lado, porque ya aquí no hay oportunidad. Entonces, como todos los millonarios y ricos de Haití se encuentran en nuestro país, ya no hay a quien robarles. ¿Para dónde siguen? ¿A quién le toca? Bueno, pero yo me imagino que ahí el papel de las Fuerzas Armadas Dominicanas va a ser crucial. Y me imagino que tenemos... ¿Cuántos años nosotros tenemos que no tenemos un conflicto bélico? Bueno, la revolución del 65.
Así es. Y cuando me dicen que Haití, una intervención, yo lo decía, Estados Unidos intervino en Haití del 16 al 34. Y 18 años después, 18 años de intervención, ya al poco tiempo hubo una supuesta paz con el establecimiento posterior de Papadoc. Pero de ahí para adelante no ha habido. Y él tenía su régimen de terror a través de los y que es lo único que entiende, porque fíjate en algo, y es que nosotros podemos darnos cuenta de que el presidente que mataron en Haití es uno de todos los que ellos han matado. En Haití, todos los gobernantes, el que no lo matan, le dan un golpe de Estado o lo exilian. Pero empezó, eso no comenzó ahora. Empezó matando porque Alexandre Petion mató a Jean-Jacques Dessalines. Los libertadores de ellos lo matan. Entonces, díganme ustedes, ¿de qué orden se puede hablar? Con Haití no hay con quién negociar ni hablar nada. Eso es una selva con tribus, que este pedazo es mío, este pedazo es tuyo. Y para acá tú no entras si no me pagas. Entonces, pasa lo siguiente. Sí, nosotros podemos confiar en nuestras Fuerzas Armadas, porque ellos son los que están capacitados para defender el país en la primera línea. Hasta ahí, o sea, la defensa de la soberanía en ese sentido. En la frontera. Yo creo que está garantizada con exacto, pero pasa lo siguiente. Se necesita más organización en la frontera, de más puestos militares y más control contra la blandenguería de muchos militares que, porque tienen una situación difícil, recurren siempre a la corrupción. ¿Qué pasa? Que obligatoriamente se necesita que la frontera esté más cuidada de lo que está ahora. ¿Por qué? Porque día tras día siguen entrando los haitianos. Entran por la carretera, está bien, pero hay muchos que pueden entrar por los montes armados y cometer cualquier hecho, como ha ocurrido aquí. Como el guardia que mataron en la frontera, que vimos que el periódico, el Diario Libre, publica, muere guardia dominicano de un disparo. Pero los otros medios publican, haitiano mata de un disparo a un guardia y le robó el fusil. Entonces lo que decimos nosotros es que hay una complicidad incluso de ocultar lo que está pasando con los haitianos en nuestro país, para que el pueblo no despierte y se empodere y se dé cuenta hacia el camino que nos están llevando los políticos de nuestro país. Con respecto a ese mismo tema que tú mencionas, Ángelo, de que las informaciones en algunos medios salen de una forma y en otros medios de otra, yo me he enterado a través de los últimos tiempos que ha pasado algún evento entre la organización Antigua Orden Dominicana y el medio de comunicación Diario Libre. Yo no tengo claro qué es lo que ha pasado ahí. ¿Tú podrías aclararnos, por favor, qué es lo que ha estado sucediendo entre Antigua Orden Dominicana y Diario Libre? Bueno, resulta que Diario Libre hizo una investigación con 14 medios periodísticos internacionales, incluso con un representante de la BBC en Colombia, donde intentaron investigar a muchos miembros y exmiembros de la Antigua Orden Dominicana. Al mismo tiempo, intentaron entrevistarme a mí para vender una imagen de radicalismo, de racismo, y que la población dominicana se siente en peligro por el crecimiento del grupo nacionalista Antigua Orden Dominicana, como dicen ellos, del ultranacionalismo. ¿Qué pasa? Que nosotros, como ellos tienen la libertad de expresar lo que ellos quieran, nosotros tenemos la libertad que nos avala la Constitución de protestar también. Claro. Le convocamos una protesta al Diario Libre. Ellos hicieron un escándalo internacional donde hasta los colegios periodísticos de varios países de Centroamérica nos denunciaron que eso era un atentado contra la democracia y la libre expresión, pero no es un atentado a la democracia querer prohibirnos nosotros hacer una protesta frente a su local pacífica. Entonces son cosas como que no hay coherencia. Pues resulta que luego vemos que un periodista muy cercano al gobierno dice que somos unos patriotas, unos nacionalistas de porquería. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de la línea que ellos llevan, que son el único medio que nunca le ha dado cobertura, no a nosotros nada más, sino a nada que tenga que ver a favor de la patria, cuando tú vas y lo investigas, de los miles de artículos que tienen. Pero sí vemos que tienen artículos donde le dan entrevistas, donde le dan publicaciones a todo lo que pasa siempre a favor de los haitianos, o a la reconocida Ana Belique, que lleva la antorcha de la libertad para los haitianos en nuestro país por racismo. Ahora te voy a hacer una pregunta puntual. ¿El grupo del que usted coordina es xenófobo, es racista? Porque la idea que tienen muchos para desprestigiarlos viene por ahí. ¿Son xenófobos? ¿Son racistas? No somos xenófobos ni racistas, somos simplemente dominicanos
que se cansaron de estar sentados en un mueble y se pusieron de pie y dijeron, bueno, no tenemos quien nos defienda, vamos a defendernos nosotros mismos y ya basta. Nosotros no podemos ser racistas porque nosotros, el pueblo dominicano, somos una composición de diferentes culturas, colores, de todos los colores, como podemos vernos aquí. Que tenemos el blanco detrás de la oreja. Un negro somos de todos los colores. Blanco detrás de la oreja. Entonces, al mismo tiempo, de xenofobia no puede ser, porque si nosotros fuéramos xenófobos, anduviéramos agrediendo a los haitianos en la calle, no nos montáramos en el metro con un haitiano al lado. Y bueno, ustedes lo han visto, anduviéramos hablando de la forma que ellos hablan de nosotros. Que algunos de ellos hablan de nosotros. La gran mayoría. Sí. No quisiera terminar esta interesante entrevista sin saber cuál es su agenda a futuro, cuáles son las próximas acciones que van a emprender ustedes en pro de la dominicanidad. Bueno, este 14 estaremos en Cabrera, donde vamos a hacer una gran movilización pidiendo justicia por el asesinato de Francisco Flores allá en Cabrera, donde el haitiano todavía se encuentra en la zona y las autoridades dicen que no tienen el suficiente personal para salirlo a atrapar. Entonces imagínate tú, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo pensamos hacerle un gran llamado luego de eso para todos los padres que están con sus hijos fuera de las escuelas, donde vamos a hacer un listado por lo menos de 500 padres para organizarlos y movilizarnos todo el Ministerio de Educación con sus hijos y documento en mano. También pensamos hacer una gran protesta para hacerle frente a estas leyes que quieren imponerle en el código, donde hice referencia de las deportaciones forzosas que no pueden permitirse, y le vamos a hacer una gran protesta al presidente Luis Abinader, a los diputados y a los senadores, porque este país nosotros tenemos que defenderlo, no podemos quedarnos callados. Si nos van a quitar nuestro país, que Dios nos va a ayudar a que eso no pase. Tiene que ser a la mala, porque a la buena no lo vamos a entregar. Hermano, y una pregunta. ¿Por qué número ya de integrantes ya tiene la organización? Bueno, ya podemos decir que tenemos más de 15,000 miembros. Inscritos. Usted tiene una especie de y tenemos miles más en espera para responder. Y el tiempo no nos da, porque todo el mundo quiere que vayamos a su provincia para que lo organicemos, nos representen y formalizarlo. ¿Tienen algún tipo de requisito de entrada para entrar a la organización? ¿Hay algún tipo de cosa? Dice, bueno, mira, quien no tiene este lineamiento, no creo que una gente que pueda pertenecer a nosotros. Bueno, primero que todo, simplemente hay que ser dominicano, amar su país y estar dispuesto a movilizarse para que las condiciones de una revolución nacional se den, de cambiar nuestro país. Esos son los únicos requisitos. Yo quería hacerle una sugerencia al respecto. Muchas veces se mezclan mansos y cimarrones. Yo les exhorto a que ustedes tengan una especie de comité de depuración de las personas que pueden acceder a la organización, en razón de que usted tiene que tener pleno conocimiento de quién llega. ¿Por qué? Porque basta una manzana podrida para que todo se dañe. Y como ustedes están en la vista de muchas personas que les van a atacar de manera constante, es posible que una acción desviada de alguno de sus miembros sea aprovechada para, de manera maliciosa, afectar este movimiento. Yo les exhorto que sigan así, de manera pacífica, con un discurso que no sea incendiario, sino un discurso motivador y educativo, que nos lleve por los caminos de la verdad, de la justicia y de la dominicanidad. Ángelo, también preguntarle acerca de la organización con respecto a la financiación. Hay organizaciones, por ejemplo, como la Trinitaria, donde los miembros que se unían dicen, bueno, yo pertenezco a esto porque creo en esto, y al igual como cuando uno va a la iglesia, dice, bueno, yo creo en esta, aquello que aporta. ¿Es con aporte de los miembros o hay algún tipo de empresarios patrióticas que están detrás de, o sea, ¿cómo se financia un movimiento que tiene que movilizar personas en autobuses, uniformarse y demás? Todo es gasto en este mundo. Bueno, nosotros tenemos como regla que el que quiere uniformarse tiene que por lo menos ya haber pertenecido un gran tiempo a la organización y demostrarse el dolor que siente esa persona por la patria, la determinación y la dedicación a la causa. Al mismo tiempo,
tenemos muchos miembros de la antigua Unión Dominicana fuera del país y dentro del país que aportan a la causa para que sea posible lo que nosotros hacemos. Y entre todos, una sola persona es muy difícil, hasta para el alquiler de un autobús. Pero entre todos podemos hacerlo, porque en la unidad hay que está la fuerza. Excelente, excelente, hermano. Muy grata entrevista. He quedado gratamente sorprendido con tu persona, porque aunque he visto otras entrevistas tuyas, veo que a veces se van por la parte del morbo o por el ataque a lo que todavía no entienden. Pero veo que ustedes tienen unas ideas que, de ser planteadas y llevadas a cabo como tú las expresas, pues tienen todo un sentimiento patriótico que es digno de resaltar. Muchísimas gracias por la oportunidad y sigamos luchando por nuestro país, porque Dios está con nosotros y, como dice nuestra bandera, la verdad nos hará libres. Gracias por tu participación. Gracias, muchas gracias. Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los verdaderos códigos están en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.